Así que es lunes, nos cuesta comenzar a todos, pero hoy vamos a ver algunos conceptos generales. Yo voy a apagar mi cámara porque si no vamos a estar complicados hoy con el... Bien. Ahora, ahí está. Bueno, nosotros en la unidad 1 dijimos que íbamos a ver los aspectos generales de un proyecto informático y el análisis del entorno. En la clase anterior vimos justamente que era un proyecto, la clasificación de un proyecto informático, cuáles son los elementos y el ciclo de vida justamente de los proyectos. Hoy vamos a ver algo un poco más específico que tiene que ver con la formulación de un proyecto informático, por qué es importante el planteamiento de un problema y cuáles son las técnicas de análisis, algunos antecedentes y cuál es la situación actual, ¿sí? Sobre todo en Argentina, y la gestión de la integración de los proyectos en informática. Como ya habíamos visto, la gestión de proyectos que nosotros vamos a ver es la metodología de los proyectos orientados por objetivos, ¿sí? Esto tiene que ver justamente por que nuestra disciplina es transversal a todas es transversal a todas las tecnologías, a todas las ingenierías, a todo el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la gestión de proyectos orientados por objetivos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos va a ser poner el acento en el lado humano primero, ¿sí? Por eso habíamos visto lo de la definición de un proyecto en tecnología. Y luego nos vamos a ir a la parte de la organización de los proyectos. Y vamos a hacer foco también en la necesidad justamente de desarrollar desde el inicio una comprensión común, ¿sí? De los objetivos, cuál va a ser el enfoque de trabajo, cuál es la involucración justamente y el compromiso que por lo general siempre va a estar compartidos entre todos los participantes del proyecto, que ya le dijimos que son los stakeholders. Por eso, justamente, las principales herramientas en la gestión de proyectos orientados por objetivos va a ser el plan de hitos o la matriz de responsabilidades. Si bien son herramientas que son sencillas, comprensibles, ustedes lo van a poder codificar o lo van a poder escribir en una hoja, en este caso ya no de papel, pero sí hay muchas herramientas que facilitan el uso de la herramienta y ver cómo se comunican justamente entre los técnicos y los ejecutivos y los usuarios finales. Entonces, vuelvo a lo mismo, que la gestión o la metodología que nosotros vamos a utilizar para la gestión de proyectos es la gestión orientada por objetivos. ¿Vamos bien? ¿Se entendió cada uno de los elementos? Sí, profe. Bien. Entonces, como ya dijimos, tenía que ver con el lado humano, entonces vamos a comenzar desde la comprensión de los problemas del negocio del cliente y cuáles son los objetivos que intenta, obviamente, conseguir para su organización, ¿sí? Organización, empresa, emprendimiento, con, sin fines de lucro, público-privada, una combinación entre ambas, no importa, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tratar de tratar cuál es el problema del negocio del cliente. Y lo que nosotros vamos a tratar es de diseñar un proyecto que cree valor para el negocio, ¿sí? La famosa propuesta de valor. Y que permita alcanzar mejor los resultados de ese cliente. Bien, entonces, nosotros vamos a tener dentro de la metodología, ¿sí? Los objetivos justamente y los resultados del proyecto, que para nosotros va a ser el mandato, chicos. Y eso lo vamos a poder escribir o lo vamos a descomponer en hitos.
que son justamente los entregables o los productos que nosotros vamos a tener que ir consiguiendo. El plan de hitos es probablemente una de las mayores aportaciones que nosotros hacemos con esta metodología. En este nivel nosotros lo que vamos a hacer es reunirnos, las famosas kick-off, ¿sí? Eh, que son las reuniones de dirección y de la comunicación con el cliente. Entonces, yo siempre cuando le pregunto cuál es el elemento del proyecto, a ver, cuál es el objetivo y cuáles son los resultados, a qué queremos llegar. Ok, entonces ahora, ¿cuáles son los hitos? Y en función de esos plan de hitos, nosotros vamos a hacer el mandato justamente del proyecto. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. La planificación y la gestión de los proyectos lo vamos a realizar en dos niveles. Por lo general, el nivel global del proyecto y el nivel de las actividades, ¿sí? Yo no estoy hablando de metodologías ni nada, simplemente estamos viendo el nivel global y el nivel de las actividades. Una vez que nosotros hemos definido el proyecto, y esto quiere decir que tengamos los objetivos, los hitos, seguidamente esos hitos se van a descomponer en actividades y tareas. Entonces, la planificación de las actividades es un ámbito justamente de control en donde va a estar involucrado todo el equipo de trabajo y donde se maneja el nivel de detalle, que era lo que yo les resaltaba en las clases anteriores, en donde no podemos dejar nada al azar y donde habitualmente justamente entran las técnicas y las herramientas propias de cada disciplina del conocimiento y la práctica, que era lo que nosotros decíamos, que cómo aprendemos a escribir proyectos o a gestionar proyectos, escribiendo y gestionando proyectos. La práctica deja muchísimos aprendizajes y si tenemos justamente el conocimiento de la disciplina, vamos a poder llegar a una buena definición de proyecto, pero la práctica hace que justamente nosotros podamos definir todas las actividades y todas las tareas haciendo uso justamente de la matriz de rol y eh, el nivel de actividades o el detalle que vamos a necesitar. Bueno, acabamos de hablar de la matriz de responsabilidades, ¿sí? Ese es uno de los instrumentos que nosotros vamos a utilizar y el más útil justamente que vamos a ver en la gestión de proyectos orientados por objetivo. ¿Qué es lo que promueve la matriz? Promueve el desarrollo de una cultura del proyecto dentro de las empresas. En el caso de las empresas informáticas o de los departamentos de informáticas, las empresas deben desarrollar una cultura y no es opcional, sino simplemente una condición de supervivencia. La matriz de responsabilidades, valga la redundancia, nos ordena. No solamente nos ordena, sino que además nos identifica. No solamente nos identifica, sino que además nos asigna los roles para cada una de las tareas, de las actividades, para que se cumplan los hitos, ¿sí? Entonces, para decirlo de otro modo, es bueno que la gestión de un proyecto informática la haga un informático, pero no tiene que ser necesariamente así, ni tampoco los mejores informáticos son necesariamente los mejores jefes de proyecto. Por ejemplo, yo cuando tuve una gestora o un PO, me acuerdo que ella venía del área de marketing y se especializó en la gestión de proyectos y en el uso de las metodologías ágil para el seguimiento y el cumplimiento de los proyectos, ¿sí? Entonces, por lo general, como dice, es bueno que la gestión del proyecto lo haga un informático, sí, pero, por ejemplo, los ingenieros industriales también tienen muy buen perfil. Los químicos son excelentes en la dirección de proyectos porque ellos tienen esa mirada integral y pueden diseñarte una planta desde el layout de la planta, efectos ambientales. Los mineros también, cuando se ponen
con el casco de gestores de proyecto también son excelentes. Pero esto tiene que ver justamente con, como dice ahí, tiene que ver con lo que decía acá, que tiene que ver con la disciplina del conocimiento y la práctica, ¿sí? Entonces, una combinación de ambas puede ser que también nos podamos encontrar. Bueno, dijimos que íbamos a también a ver, ¿vamos bien hasta acá? ¿Entendemos todos para qué sirve una matriz de responsabilidad? Sí, profe. Todavía no llegamos a la definición, ¿sí? Pero la responsabilidad, la matriz de responsabilidad dentro de los proyectos de informática nos ayudan a desarrollar esa cultura. Y que como ya dijimos y vuelvo a recalcar, no es opcional. Tenemos que tener una cultura, ¿sí? Bien, sigamos. El ciclo de vida, ya dijimos, ¿sí? Tenemos las dos primeras fases en donde vamos a tener la aprobación, ¿sí? O cualificación del proyecto y la definición del proyecto. Nosotros tenemos que, el objetivo de esas dos fases es entender claramente qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo y decidir el cliente con el proveedor si tiene sentido abordar o no el proyecto y si se puede y si se debe hacer, ¿sí? Las dos fases es muy importante. Yo me tengo que sacar todas las dudas y estar seguro de que voy a poder cumplir con ese proyecto. Entonces, si se puede y se debe hacer, si me genera valor, cuál es el problema, cuál es la solución, cuál es el objetivo, cuáles son los entregables, cuáles son los hitos, cuáles son las tareas que yo voy a realizar, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, estas dos fases, el objetivo de esas fases es entender claramente qué hay que hacer, por qué hay que hacerlo y decidir si lo vamos a abordar o no, si tiene la propuesta de valor que yo necesito que el cliente también me manifieste qué es lo que necesita, ¿no? Hablar el mismo lenguaje es muy importante. Bien, dijimos que teníamos la fase de aprobación y de definición. Son casi siempre anteriores a la constitución del equipo del trabajo. Como yo voy, obviamente, si no sé qué es lo que voy a hacer, no puedo decir qué equipo de trabajo voy a necesitar. Y son tareas fundamentales del ámbito directivo. Aunque si bien el departamento de informática, entre otros, debe colaborar en la preparación del caso del negocio y su viabilidad técnica. Entonces, todo proyecto, ¿sí? O un sistema informático fue un día un problema o una necesidad de una organización que nosotros o ustedes lo van a convertir en una oportunidad de cambio y a continuación en una propuesta de proyecto, ¿sí? Y a esa propuesta de proyecto, en algún momento, como ya dijimos, es ¿por qué yo te tengo que elegir? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Entonces, compitió con otras asignaciones de recursos. La empresa tiene que saber por qué tiene que asignar recursos a ese proyecto. Entonces, vuelvo, dice abajo, nota que requiere más creatividad e imaginación. Los aspectos políticos, comerciales y presupuestarios son también críticos en estas fases, así como el análisis de riesgo. La próxima clase de práctica nosotros vamos a ver creatividad y yo hago siempre esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes vieron creatividad o técnicas de creatividad en la facultad o fuera del ámbito de la facultad? No, profe, en mi caso no. ¿Y Lo cómo mismo, generar? profe. Perdón. ¿Cómo?
No, disculpe por interrumpir, digo. Yo tampoco vi facultad. Yo lo vi, a ver, ustedes están ahora nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario. Ustedes están en una educación de quinto nivel, ¿sí? Bueno, yo hice la especialización en sexto nivel y ahora estoy terminando la maestría de séptimo nivel. Mi primer clase de creatividad fue en la maestría en gestión internacional de la innovación de la ciencia y la tecnología. Yo no podía creer que había tenido recién, o que no que había tenido, perdón, está mal dicho, que tuve creatividad recién en ese nivel, ¿sí? Em, ¿Por qué es importante? Las empresas ahora necesitan ese lado creativo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pasan por la fase de creatividad, llegan a una fase en donde se descartan todas las ideas y comienza el proceso de construcción de la idea. Y el proceso de la construcción de la idea se basa en el conocimiento o en la red de contacto de conocimientos o el equipo que tengan. Porque si no, ¿cómo lo van a poder construir? Sin embargo, se ha dado casos en donde puedes tener el mejor equipo con el mejor conocimiento, pero nos falta el área de la creatividad. O sea, es una simbiosis necesaria. Por eso, cuando nosotros queremos proponer soluciones innovadoras, que ya sabemos que la innovación no tiene que ser algo nuevo y que no existe, sino que yo puedo mejorar algo que ya existe, ¿sí? Em, Requiere de creatividad y de imaginación. ¿Ok? Entonces, esos son algunos elementos de la aprobación, de la etapa de aprobación o de la fase, perdón, de aprobación y de definición. Los grandes temas que decidirían el éxito o el fracaso de un proyecto se encuentran y se identifican en esas primeras fases. Aquí se descubre si un proyecto puede ser inviable, no tener apoyo de la dirección o no tener bien definidos los requerimientos del cliente. Se puede dar una combinación de ambos. El año pasado nosotros invitamos a un CEO de una empresa de desarrollo de tecnología o de software acá de la provincia de Jujuy, y él nos comentaba de cómo es ahora el proceso de la generación de nuevos productos, ¿sí? Por lo general, antes, bueno, ellos tienen dos áreas, o sí, tienen todavía dos áreas dentro de la empresa. Obviamente nos dedicamos a la generación de productos que son pedidos por el cliente, al software factory, o directamente por demanda. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que cuando participaban en distintos eventos de tecnologías, por lo general las empresas que más se destacaban eran las que desarrollaban nuevos productos. Entonces, se dieron a esta gran desafío de poder incentivar a la generación de nuevos productos y se dieron con muy buenos resultados porque se dieron cuenta de que también podían escuchar a su equipo de desarrollo y ver sus propuestas. Entonces, ahora ya tienen dos frentes, por ejemplo, o tres, en este caso, el Software Factory o el proyecto que se desarrolla a medida y el desarrollo de nuevos productos o de nuevas ideas dentro de sus empresas. Y eso generó también startups, sí, que son, como ustedes ya saben, o tal vez yo creo que saben, ¿qué son las startups? Las escuchamos un montón. Y en tecnología, muchísimo más. ¿Qué son? Los escucho. ¿O ustedes a qué relacionan el concepto de una startup?
Empresa joven innovadora que generalmente utiliza tecnología nueva. Y eso puede ser un emprendedor. Una startup tiene la particularidad, por ejemplo, si es una startup dentro de una empresa, las empresas pueden generar su propia startup. Sin embargo, tiene las características de que esas startups no, no tienen mucho que ver con el modelo del producto o del servicio que ya dan, por ejemplo. ¿Sí? Hay empresas que generan su propia startup y generalmente cuando son empresas grandes generan esta startup porque ya nos ha pasado, hay muchos ejemplos de que cuando se generan estas empresas eh, el crecimiento tiene que ser exponencial, o sea que tienen que tener mucho crecimiento en muy poco tiempo y cuando esto se entrevera con la gerencia de una empresa grande, hay muchísima burocracia. A nosotros nos pasó, por ejemplo, escribir un proyecto para la generación de una startup que no tenía nada que ver con el servicio que brindaba la empresa, pero al momento de gestionar la firma del gerente, tardamos 2 semanas. Entonces, lo que pasa con estas empresas o estos modelos es que las empresas saben que que esta nueva área tiene que ser dinámica y por lo general tiene un directorio en donde la comunicación no es vertical, es sumamente horizontal. Al estar en esta fase de aprobación y de definición, eh, vuelvo a lo mismo, tiene una dinámica totalmente nueva, ¿sí? Entonces, sí, son nuevas empresas, como dijeron ustedes acá en el chat, es una empresa joven, eh, utiliza sí tecnología nueva, pero se caracterizan por eso, ¿sí? Entonces, eh, cuando les comentaba acerca de cómo han implementado startup en función de la generación de ideas eh, que vienen del saber hacer, ¿sí? De la empresa. Hay ejemplos fabulosos de este tipo de empresas y bueno, ya lo vamos a ver en otra clase. Bien, sigamos con la fase 1, porque dijimos que en esta nosotros vamos a saber si el proyecto puede ser inviable, no tener apoyo de la dirección o no tener bien definidos los requerimientos del cliente, cosa que nosotros no queremos, ¿sí? Entonces, en la fase 1, en la fase de aprobación, el proyecto surge y debe surgir cuando se identifica un problema o una oportunidad de negocios. Esto también se lo habíamos preguntado al CEO y ellos, por lo general, antes tenían proyectos individuales eh, que tenían una determinada dedicación. Obviamente con la presión de la disrupción de las nuevas tecnologías en informáticas, tuvieron que abortar esos proyectos y tener en cuenta cuál era la oportunidad de negocios. Entonces ya la nueva idea del proyecto no iba por el área técnica para saber si era viablemente desde ese punto de vista, sino que ahora ellos habían modificado y que ahora, si eso no es un modelo de negocio, directamente no lo desarrollen por el costo y porque estaban en un proceso de reestructuración. ¿Se entiende o no se entiende? Las empresas de software son muy dinámicas. ¿Pregunta? ¿Sí? Ninguna, profe. Bien. Entonces, tenemos que identificar un problema o una oportunidad de negocio en cualquiera de las áreas de la organización, ya sea que mejoremos el servicio al cliente, puede ser reducir el tiempo de desarrollo de un nuevo producto, ¿sí? O los plazos de entrega eh, o reducción justamente de plazos de entrega a proveedores, mejorar el control financiero interno, facilitar la identificación de nuevos talentos en la empresa,
desarrollar recursos humanos, automatizar trámites de una administración pública. Por ejemplo, con todo esto que se había dado acerca del desarrollo de plataformas que apoyan el trabajo eh, en home office, se hacían muchísimas entrevistas virtuales y surgen también muchos modelos de negocios a partir de esa necesidad, ¿sí? La verdad que después de la pandemia ya no vamos a volver a la famosa normalidad, sino que esa normalidad ya no existe. Entonces se generan nuevas oportunidades de proyecto. Luego tenemos la fase de aprobación. El proyecto debería mejorar o transformar el proceso de negocio para aumentar una ventaja competitiva de la empresa, ¿sí? No hay proyectos informáticos, y esto quiero que ustedes lo sepan, sino proyectos de negocios que se apoyan de una u otra manera en herramientas informáticas. Entonces, todo proyecto informático es un modelo de negocio. Un proyecto informático, chicos, es un modelo de negocio en donde nosotros nos vamos a apoyar en las herramientas informáticas. El año pasado, cuando ustedes tenían que proponer ideas de proyecto, había un grupo que proponían el desarrollo de una plataforma para ofrecer servicios de mantenimientos en hogares. Entonces, mi pregunta es esta. Si ya dijimos que no existen proyectos informáticos, sino proyectos de negocio, yo le preguntaba, ¿cuál era el costo mínimo para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica y del recurso humano asignado al proyecto? ¿Y cuál era el modelo de negocio? Y yo le decía, ¿vendés publicidad? No sé. ¿Cuál es el modelo de negocio? Ya sabemos que Facebook vende nuestros datos, ¿sí? No hay caso, ese es un modelo de negocio. Nosotros le proporcionamos ese tipo de información y muchísimo contenido. No es gratis. Entonces él decía, no, pero va a ser gratis para las personas. Ok, pero ¿qué tipo de personas? ¿Vos le vas a dar de alta? ¿Vas a verificar el certificado? ¿Cómo haces la validación? Eso lleva un costo. ¿Dónde vas a montar tus servidores? ¿Qué vas a hacer? Y yo quiero saber cuál es el modelo de negocio, si yo voy a invertir o no en tu proyecto. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Se acuerdan cuando yo le comentaba acerca del proyecto bueno, ahora ya ingeniero, que quería hacer un mapa del delito y lo quería hacer para todo Jujuy, para toda la provincia? Después se centró en San Salvador y después se dio cuenta de que hacer un prototipo con un barrio te alcanzaba y que todavía no había hecho el modelo de negocios del proyecto. Lo había hecho en función de la necesidad, sí, había un cliente y en este caso obviamente era la policía. Y la pregunta es, ¿y cuánto tiene que invertir la policía? Entonces ahí no. Todo proyecto informático, chicos, es un modelo de negocios, porque hay costos relacionados con el modelo de negocio. ¿De dónde vamos a sacar los datos? ¿Dónde vamos a alojar los datos? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuál es la tecnología aplicada? ¿El conocimiento? ¿Expertos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces lo digamos al revés. No se pueden pensar en transformaciones de procesos de negocio sin tener en cuenta la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, todo proyecto informático es un modelo de negocios. Ahora ustedes díganme un negocio que no esté mediado por tecnologías de la información.
¿Qué pasó en la pandemia? ¿Querías vender ropa? ¿Podías salir? No, tenías que utilizar tus cuentas. ¿Podías mediar el pago? No, apareció Mercado Pago. ¿Qué más pasó? ¿Podíamos pagar el servicio? No. Antes teníamos que, recuerden, antes de la pandemia, bueno, no, no sé si usted, pero yo sí, para poder pagar el gas tenía que ir a la oficina del centro a pagar el gas. O imprimir la boleta e ir a cualquier Rapipago, Pago Fácil. Entonces, ahora nosotros tenemos que pensar en transformaciones de procesos de negocios y no podemos dejar de un lado la tecnología de la información aplicada a ese modelo de negocios. Hace años, dentro de la Facultad de Ingeniería, se hizo un concurso del FinNova, que fue el único concurso que se hizo después de 15 años, me acuerdo, en donde habíamos trabajado junto con la Secretaría de Economía Popular. Y cuando nosotros veíamos cómo funcionaba en la Secretaría de Economía Popular eh, y veíamos todos los proyectos y todos los procesos formativos que ellos daban, cómo están muy bien organizados, nos dábamos cuenta de que ellos podían escalar y llegaban a un nivel en donde si no incluían tecnologías dentro de sus procesos, no podían crecer. Entonces, en ese momento, el proyecto o el concurso FinNova trajo, y esto fue en plena pandemia, eh, trajo a los responsables de las áreas, a los ingenieros, eh, y que justamente habíamos llegado a la misma conclusión, hablaban acerca de la necesidad de la incorporación de las tecnologías o de los procesos de tecnología de la información a las TIC y de las comunicaciones para que puedan mejorar y para que puedan justamente apoyar a esos modelos de negocios. ¿Sí? No importa, chicos, el modelo de negocio. Piensen ustedes, a ver, y díganme un modelo de negocio que no se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación. Para fabricar un producto yo no voy a necesitar las TICs, pero sí en alguna parte de su proceso. ¿Van a vender litio? Ok, pero dentro de su empresa, imagínense todo lo que tenga que ver con una parada de planta y no tener Industria 4.0 aplicado a esos proyectos. Es imposible. En la agrotecnología eh, se acaba de inaugurar un grupo o una red de, ay, ¿cómo se llama? Ahí les digo bien, en donde están mis profes, ya les digo bien. Se acaba de hacer el lanzamiento de la red Libia, ¿sí? Que es una red de diseño sostenible basado en ciencias de datos y vigilancias tecnológicas para pymes del sector metalmecánico agroindustrial. Entonces, vuelvo a lo mismo, las tecnologías o los países avanzados, hasta la gestión de residuos utilizan todo lo que son las tecnologías y la comunicación. Por ejemplo, el concurso de innovación a nivel nacional hace 2 años, ¿cuál era el proyecto que había ganado? Justamente era un proyecto en donde, por ejemplo, en la industria del vino, que es una de las industrias más importantes de la región, Argentina se encuentra en los rankings en donde exporta vino de calidad o vinos premium le llaman. eh, Hacían todo el proceso a mano, chicos. Medían el oxígeno a mano, medían la temperatura a mano. O sea, tenía que ir una persona y hacerlo. Había un corte de luz, ¿qué pasaba?
No, o sea, todo el proceso del curado de vino, que es el proceso más importante, porque si no, si ese proceso no se cumple, después pasa el vino a granel y pierden muchísimo dentro de la industria. El proyecto ganador fue que simplemente utilizaba sensores de temperatura y 4 o 5 más, lo implementó en una app y la persona desde su casa podía, y no solamente hacía eso, sino que hacía predicción, ya tenía las cantidades, o sea, podía saber cotizar en bolsa. Y no solamente eso, ¿qué pasó? Vinieron la tokenización, porque al ya tener bien definido cuál era el tipo y la calidad, vendemos tokens de vino, ¿sí? Vendemos gracias a la implementación de esa tecnología, blockchains y más cripto aplicado a la industria del vino. Entonces, no importa, no importa, chicos, la industria 4.0 es la cuarta revolución industrial. En los países obviamente más desarrollados o desarrollados, esto se viene trabajando hace 30 años. Y estamos a tiempo en Argentina, sobre todo Argentina, al igual que Brasil, Chile, ahora México, lideran justamente estos nuevos procesos de negocio, teniendo en cuenta las tecnologías y la información. Esta red Libia se creó ayer y están justamente todos los países relacionados al proyecto. ¿Se entiende o no se entiende? Ahí los voy a pasar, miren, por el grupo, así después ya no me olvido. ¿Quieren formar parte de esa red? Se puede. Nancy Pérez estuvo el año pasado aquí. El profesor Antonio Arciénaga, que es un genio, también estuvo el año pasado acá en el Congreso de los Industriales. Sí, ahí lo pasé. Bien, sigamos. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, Ustedes profe. me llegan a hacer una propuesta de valor, perdón, una propuesta de una idea proyecto y no saben cuál es el modelo de negocio, no puede. ¿Cómo vamos a invertir en un proyecto en que no tenga un modelo de negocio? Y tampoco me vengan con proyectos sociales, porque son hermosos los proyectos sociales. Pero los proyectos sociales son mucho más complejos para encontrarle el modelo de negocio. ¿Existen? Sí, existen los proyectos sociales. Pero por lo general es una articulación de varias instituciones o apoyados por alguna reglamentación dentro de las empresas que tenga que ver con relaciones con la comunidad y todo lo demás. Que hay alguien que absorbe los costos. Los costos no desaparecen porque sea un proyecto social, sino todo lo contrario. Hay que ser mucho más creativos a la hora de saber cuáles son las instituciones que van a intervenir y que van a absorber y que además de absorber después nos van a ayudar o van a ser nuestros aliados estratégicos a la hora del retorno justamente. Pero tiene que haber un proyecto, tiene que haber un modelo de negocios relacionados. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Tenemos la fase de aprobación. Bueno, nosotros acá vamos a hacer un diagnóstico y una conceptualización del proyecto. Dentro de la fase de aprobación tenemos el análisis de viabilidad y termina con la etapa de la aprobación del proyecto. Como ustedes verán, no vimos nada de, bueno, ustedes ya saben que yo no utilizo la palabra tecnología, pero no vimos nada de hardware y software hasta ahora.
Eso ustedes ya lo vienen viendo desde primer año, ¿sí? Nosotros aquí ya sabemos que todo proyecto informático es un modelo de negocio, que tenemos que hacer la identificación de los problemas y la definición de los objetivos, que eso lo vamos a realizar en la fase de aprobación y eso se va a desdoblar en un diagnóstico y una conceptualización, en un análisis de viabilidad y la selección y la aprobación del proyecto. ¿Ok? Eso es lo que venimos viendo hasta ahora. Bien. ¿Cómo está conformado el diagnóstico y la conceptualización? Nosotros lo que vamos a tener que hacer es identificar y documentar el problema o la oportunidad de negocio que puede dar lugar a la realización de ese proyecto. El diagnóstico y la correcta identificación del problema son claves. Por lo general, ustedes o nosotros no tenemos en cuenta, y eso no nos perjudica a la hora de no saber también cuáles son las normativas a cumplir, ¿sí? Si hay una ley, como yo le decía el otro día, que se había lanzado el concurso de empresas de bases tecnológicas junto al Poder Legislativo, eh, y era porque Jujuy tenía una ley ambiental, ¿sí? Entonces ellos hacían foco en ese tipo de solución. Querían proponer soluciones e ir de la mano de una startup para el desarrollo de esos nuevos proyectos. Entonces, ustedes como profesionales, a ustedes les van a preguntar, ¿y estoy infringiendo? ¿Existe una aprobación? ¿Hay una ordenanza? ¿Hay un decreto? ¿Qué hay? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dentro de qué se enmarca? ¿Hay una normativa a nivel nacional e internacional? Necesito exportar, pero esto es hardware, es software, ¿cómo se exporta el software? ¿Cómo brindo yo el servicio? Todo, chicos, porque eso implica que se pueda realizar o no el proyecto. En el mejor de los casos, si no existe, lo van a poder hacer, pero van a tener que saber, por ejemplo, eh, ¿existe una legislación para criptomonedas en Argentina? No, profe. No. ¿Para Jujuy? No. Entonces, la tecnología por lo general siempre va adelante, ¿sí? Acuérdense, la propiedad intelectual del software no existía, por eso Bill Gates le roba todo a... Ay, ¿cómo se llama el creador de Apple? Steve Jobs. Claro, porque antes cómo estaba eh, calificado el hurto, el robo. Te tenían que robar algo tangible, tenía que ser un producto. ¿Cómo robas algo virtual? ¿Cómo lo copias? Entonces, por lo general la legislación va detrás. ¿Qué pasa ahora con la creación de aranceles de Estados Unidos? ¿Cuáles creen que es la guerra ahí? ¿Qué dijo que va a hacer China con las patentes? ¿Yo hablé de patentes con ustedes en clase? ¿Sí o no? Porque vos que me estoy confundiendo. No recuerdo, profe. Mm, No recuerdo, profe, tampoco. Bueno, ¿en Argentina el software se patenta o no? No se patenta. En la Argentina, la forma de registrar un software es a través del derecho de autor.
Es como si estuviese creando una canción. Ustedes imprimen el código, lo mandan al correo y después, obviamente, ¿cómo era antes? Ahora ya no. Pero antes yo lo imprimía el correo y me lo mandaba. Me lo mandaba yo mismo, ¿no? Y el sello del correo determinaba la fecha, quién era desde cuándo yo había creado ese conocimiento. Después yo iba y lo registraba, ¿sí? En la facultad alguna vez se quería registrar una base de datos de aromáticos. Había una doctora que hacía aromáticos, que es la doctora Alonso, si no me equivoco, ya se jubiló, y ella es especialista en todo lo que tenga que ver con esencias. Y cuando se dieron cuenta, no había una base de datos justamente de este tipo y de estas características, y ahí hubo un proceso de registración de este tipo de base de datos. Pero a lo que yo voy es que el software no se patenta. ¿Y qué dijo China? China ahora le dijo a todos sus ciudadanos que ya no tienen que pagar el royal, ¿sí? O el beneficio de la licencia del uso de patentes de Estados Unidos. Imagínense, hay muchísimas empresas, el software sí se patenta en Estados Unidos, en India también, porque ellos producen mucha tecnología o mucho software, entonces necesita patentar. Con respecto a lo que tenga que ver con los países emergentes, dicen, bueno, eh, yo tengo que pagar, yo puedo reproducir cualquier cosa en Argentina si es que su creador no vino y no patentó en mi país, ¿sí? Y por lo general, ustedes cuando crean algo, supónganse, si yo creo una tabla de esquiar, ¿lo voy a patentar en Argentina, sí o no? ¿O hago un nuevo diseño? ¿O mejoro algo? ¿O le doy una nueva funcionalidad? ¿Lo voy a patentar en Argentina, sí o no, chicos? Y sí, porque esquían en el sur, ¿sí? ¿Lo voy a patentar en Brasil? Y no, porque en Brasil no hay nieve. ¿Dónde va a estar mi mercado? Sin embargo, Brasil, si yo no lo patenté en Brasil, Brasil lo puede fabricar si cuenta con una mejor tecnología que yo y lo puede vender y no va a tener que pagar mi patente. Yo cuando ustedes presentan su propuesta de idea de proyecto, siempre les pregunto, ¿buscaron si esta solución en función de las palabras claves del título del proyecto, los claims y el resumen, está en la base de datos de patentes de Estados Unidos o en cualquier otra base de patentes a nivel global? Y lo primero que me dicen ustedes, no. Entonces yo les digo, ¿cómo validan la información? ¿Cómo validan la idea de negocio? Y en el mejor de los casos, si ya existe la patente, bájenla y cópienla. Porque ustedes, cuando presentan una patente, tienen que registrar todo el procedimiento. Lo pueden bajar. Están todos los modelos, están todos los procesos, están todos los diseños. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, esto es muy importante en la realización de un proyecto. Esto me pasó también cuando estábamos escribiendo un proyecto con una empresa de gran envergadura y sus ingenieros querían desarrollar una startup que tenía que justamente ofrecer nuevos servicios que ellos necesitaban y además lo podían hacer otra empresa. Sin embargo, no tenía que ver con lo que ellos hacían como producto principal en el servicio. Querían abrir un área de Big Data para ofrecer un servicio de mantenimiento preventivo para determinada industria. Y cuando escribimos el proyecto, yo lo primero que hice fue saber si había patentes y nos dimos cuenta que habían solamente 4 patentes
había una en Europa y y las otras en Estados Unidos. Y nos dimos cuenta en ese momento que la primer patente registrada en ese momento era del 2022. Entonces, imagínense esa información tan importante a la hora de escribirlo en el diagnóstico del proyecto. Mi idea, si bien es innovadora, porque estoy tratando encima en ese momento, ese proyecto o las patentes que nosotros habíamos encontrado solamente incluían la inteligencia artificial y no incluían la ciencia de datos también aplicadas al proceso. Entonces nosotros decimos, bueno, hay antecedentes de que existe este servicio basado en inteligencia artificial, pero no aplicando la ciencia de datos. O sea que estamos mejorando lo que ya existe y estas son las que existen y además solamente hay 4 a nivel global. O sea que nosotros estaríamos siendo también pioneros en todo lo que es Latinoamérica porque, qué sé yo, no sé, teníamos 320 potenciales clientes eh, identificados solamente en tales países. Esa información va en el diagnóstico, chicos. ¿Cómo hacen ustedes un diagnóstico? ¿Qué fuente de datos utilizan? Igual que ustedes cuando escriben el proyecto tienen que ver la TIR y la VAN y cuál es la capacidad de exportación, cómo se mueve el mercado. Eso tiene que ir ahí. Si no, ¿cómo beneficia a mi empresa? ¿Se entendió o no se entendió? Eso va en el diagnóstico. Forma parte del diagnóstico. ¿Cómo yo hago la vigilancia tecnológica de mi idea para saber cómo es el contexto? ¿Está? Bien, eso es muy importante, hacer un diagnóstico y la correcta identificación del problema. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las técnicas de identificación de los problemas? Por ejemplo, el famoso diagrama de causa y efecto. ¿Cuál es esa? Pueden ser técnicas estadísticas, encuesta de calidad, pero estas encuestas de calidad yo me acuerdo cuando había un proyecto de un alumno que quería saber cuáles eran las tecnologías aplicables a los basurales libres, a los basurales abiertos, y le preguntó a un docente cómo tenía que hacer el relevamiento para saber qué tecnología había. Y él dijo que haga una encuesta. ¿Y cómo elegís a las personas que le vas a hacer la encuesta? Ahí va vigilancia tecnológica. Ustedes tienen que hacer encuestas de calidad. La generación de ideas, era lo que yo le decía. Para generar ideas, por ejemplo, la famosa brainstorming. Siempre nos dicen lluvia de ideas, reuniones o focus group. Me acuerdo que haber participado de focus group para mejorar los servicios de una empresa que quería tener impacto dentro de su región. Matrices de impacto, análisis de Pareto. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo recurren? Piden consultores externos. Hay muchas empresas que se dedican a esto, ¿no? A hacer modelos de negocios y los venden. Pero ¿cómo hacemos el proceso? ¿Cómo hacemos la identificación del problema? ¿Qué técnicas conocen ustedes? ¿Nunca hicieron una lluvia de ideas? Hice una pregunta, chicos, ¿por qué no responden? No hay nada en el chat. ¿Me dicen, Hola, chicos? sí, profe. En, en sistema de información una vez habíamos hecho ese tipo de lluvia de ideas para trabajar un proyecto donde varios tiraban, digamos, distintas ideas, las cuales las íbamos anotando para tener en cuenta para hacer un proyecto. ¿Y cuál era la metodología para la gestión de ideas? ¿Solamente decían y la anotaban?
Sí, en ese entonces sí, solamente decíamos y las anotábamos, ¿no? Y después, bueno, consultamos con el profe cuál idea como que le gustaba más a ella para que la trabajemos. Y si ustedes no estaban de acuerdo con la idea que ella elegía, No sé, en ese entonces era así, ella era la que tenía que elegir la que le gustaba, la que le parecía ya conveniente que trabajemos, porque ya habíamos presentado varios tipos de ideas para un proyecto y casi no le convencía a ella, entonces teníamos que presentarle a ella para ver qué idea le convencía que trabajemos. ya que ustedes no le hacían un diagnóstico y una justificación de la identificación correcta. No, en ese entonces no, porque no habíamos trabajado con una materia que nos explique eso, o sea, que nos explique lo que nos está explicando usted. Solamente es que trabajamos en conjunto con chicos de industrial y ellos tenían un conocimiento, tenían un poco más de conocimiento sobre esto que nos está explicando usted y ellos nos hicieron trabajar con esto, con lluvia de ideas, digamos. Sí, por lo general ellos manejan el diagrama o el famoso espina de pescado, algunas técnicas de Sí, estadística, también todo eso nos manejan hicieron. la matriz de impacto, también por lo general, y el análisis de Pareto también lo utilizan bastante. Bien, entonces, vamos a ver, no todas, pero sí vamos a ver las dos matrices, ¿sí? Vamos a ver. La primera, lo que nosotros hacemos es relacionar el nivel de la calidad actual de un proceso y su impacto en el negocio. Entonces nos vamos a tener cuál es el impacto en el negocio y cuál es el nivel de calidad actual, ¿sí? El diámetro, justamente en esta matriz, lo que va a representar es el costo y el volumen. Entonces, los procesos con menor nivel de calidad y mayor impacto, ¿quiénes son estos? Acá hay un proceso de menor calidad y ¿cómo es el impacto? El impacto es mayor, ¿sí? Lo vamos a citar en el cuadrante superior derecho y tendrán mayor prioridad. Entonces, este tiene un bajo costo. ¿Y cuál es el nivel de calidad? El nivel de calidad no es bajo, no es alto, digamos. Sí, el impacto. Pero acá tiene un buen nivel de calidad y el impacto. En la segunda, en algunas empresas el criterio de valoración es dar prioridad a proyectos que proponen resultados a corto plazo y con un retorno de inversión un poco más rápido, ¿sí? Entonces acá tenemos el impacto en el tiempo, ¿sí? El tiempo para la obtención de los resultados e impacto en el negocio. Por lo general, este es el modelo de las startups, ¿sí? Tiene que tener impacto en un corto tiempo y tiene que haber un impacto también acá en el retorno de reinversión más rápido. Ustedes cuando van a invertir van a elegir cuál de los dos tiene que ver con la matriz. En los dos casos es útil introducir una dimensión consistente con el costo del proyecto, el volumen de los recursos involucrados y lo que se puede representar mediante el diámetro de círculo. Entonces ustedes tenemos que tener en cuenta el costo y el volumen de los recursos involucrados. En este caso, como ya dijimos, hacemos hincapié en la calidad y en el impacto en el negocio. Acá, el impacto en el tiempo y seguimos con el impacto en el negocio. ¿Ok? Esas son las dos matrices porque acá decíamos que nosotros teníamos las matrices de impacto. ¿Sí? En la etapa 2 tenemos el análisis de viabilidad. Cuando se acaba la etapa justamente anterior, nosotros vamos a tener una lista corta de problemas y alternativas de solución que son candidatos a convertirse en un proyecto. Sin embargo, ese análisis no es suficiente para que la decisión tome, para que la dirección, perdón, tome esas decisiones, sino que además vamos a tener que hacer un estudio un poco más detallado según las características del proyecto y las circunstancias de la empresa. Es importante la viabilidad técnica y económica.
y en una primera estimación de objetivos, resultados esperados y el costo obviamente que va a involucrar para la organización. Entonces, nosotros vamos a tener como resultado de la etapa 2 un análisis de viabilidad, donde haya un resumen ejecutivo, donde está justamente la identificación de la oportunidad o la descripción del problema, la cualificación de la oportunidad, la evaluación inicial del potencial mercado, siempre es importante, o la mejora de las operaciones. ¿Y qué resultados vamos a obtener? También vamos a tener una evaluación inicial de las tecnologías disponibles, ¿sí? Si es que ya existen, la evaluación de las capacidades propias u otras que ustedes deben adquirir en base a la tecnología y a los recursos. La identificación justamente de los expertos, ¿sí? Es muy importante en esta etapa. Y vamos a tener una evaluación inicial del costo y el beneficio. La identificación de los riesgos principales, también hay solamente una calificación inicial, no hemos llegado a la etapa de planificación en donde esto sí se hace de manera muchísimo más detallada. Y recién vamos a tener el objetivo y el contenido del proyecto, una visión preliminar, como dijimos, el objetivo y los resultados, no tenemos otra cosa. Y tenemos la evaluación inicial también en costo y en tiempo. Yo siempre pregunto, ¿cuánto dura el proyecto y cuánto más o menos es la inversión que tenemos que hacer? Estas son las principales partidas que vamos a tener de la etapa 1 y 2, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo lleven a cabo porque si no, ¿cómo vamos a justificar el hacer o no realizar un proyecto? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. A veces me confundo porque hay muchísimos contenidos y es importante cuando yo por lo general consulto cómo hacen ustedes su etapa de diagnóstico, el tema de la vigilancia tecnológica para ustedes es un tema desconocido y para mí es un tema muy importante, porque eso está dentro del programa. Nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico y una buena justificación de qué tecnología o por qué o dónde está, ¿sí? Bueno. ¿Qué puse acá? Bien. Déjenme que comparto. ¿Están viendo toda mi pantalla? Sí, profe. sí se ve. Bien. Están mal los índices, las viñetas, pero sepan disculpar. Vamos a ir al trabajo práctico número 1. Como ya dijimos en clase, el trabajo práctico número 1 es individual, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una descripción del problema, describir en términos de problemas reales que afecten a los adoptantes o a los demandantes y que estén dentro de sus necesidades explícitas, precisando el grado de demanda, ¿sí? Ahí no nos podemos pasar de 1000 caracteres, no palabras, caracteres. Después vamos a tener que definir el objetivo en términos de resultado y producto que vamos a esperar obtener del proyecto y conforme al artículo del reglamento, no más de 1000 caracteres. Esto yo lo había sacado de un formulario real, de una presentación de ideas proyectos, en donde si pasamos esta fase, que es la fase número 1 y la fase número 2, se seleccionaban los proyectos y antes, la verdad que yo celebré mucho cuando nos pedían las IP, porque antes
Nos hacían escribir todo el proyecto, buscar 3 proveedores, identificar el recurso humano, cargar hasta el nivel de detalle, hasta el documento, el quill. En el caso si participaban las instituciones, recuerdo que cuando era la facultad, por ejemplo, o la universidad, y decíamos que iban a participar algunos investigadores, teníamos que decir hasta cuál era el tiempo de dedicación que iba a tener el proyecto, y así. Sin embargo, cuando aparecieron la IP, nos solucionaron mucho este problema porque justamente era un proyecto orientado por objetivo, porque nosotros le teníamos que dar la descripción de la problemática y solamente la IP llega hasta la fase 1 y 2. Entonces ellos ven justamente todo esto, la descripción de los problemas, los objetivos, las estrategias para su desarrollo, el resultado previsto y el impacto esperado, ¿sí? Establecer la novedad o la originalidad del conocimiento, el grado de pertenencia, eso era para saber si había capacidades instaladas para el desarrollar, si había antecedentes o no, para saber si era una propuesta nueva o que mejoraba algo que ya existe. Y después ya el título del proyecto. El estudio de mercado, una breve descripción de las necesidades del mercado está como insatisfecha, el objetivo del proyecto y el objetivo tecnológico, ¿sí? Que se pretende desarrollar o incorporar para mejorar el proceso productivo o un nuevo producto, o la introducción de algo al mercado, la optimización de procesos. El caso de un proyecto de investigación, qué logro nuevo comprende, si es un conocimiento científico, si es un conocimiento tecnológico. Yo siempre celebro la creación de esta materia en el área de tecnología y sobre todo aplicadas a las informáticas, porque ustedes son alumnos ya de cuarto o quinto año y nosotros tenemos que ya escribir proyectos con este nivel de detalle. Recuerden, ustedes forman parte del sistema científico-tecnológico. Está, como ya lo habíamos dicho en clase, está la academia, ustedes forman parte de la academia, están las empresas que son las que demandan soluciones tecnológicas, y está el gobierno con todas sus instituciones y normativas, que son los encargados de diseñar marcos de trabajo, de diseñar normativas, de diseñar programas estratégicos de desarrollo, ya sea a mediano, largo, corto plazo, de establecer redes de colaboración a nivel latinoamericano, a nivel global, países que están relacionados con el BID, qué fondos existen, que también, o sea, ustedes ya tienen que hablar a este nivel, chicos. Nosotros, ustedes, ya tenemos que estar a este nivel. Luego tienen que hacer un resumen descriptivo del proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los rasgos sobresalientes, tales como las principales actividades, no a nivel de detalle, pero sí qué tecnologías van a utilizar, cuáles son las nuevas tecnologías o nuevos procesos o productos, el impacto que va a tener en competitividad para esa empresa o emprendimiento. Este punto debe comprender claramente de qué trata el proyecto, qué quiero hacer yo con el proyecto, ¿sí? Y también hay que hacer la identificación de los riesgos técnicos, identificar los principales riesgos técnicos que podrían poner en peligro la posibilidad del éxito en el logro de los objetivos. Ustedes tienen que explicar brevemente la gestión de esos riesgos y potenciales planes de contingencia e identificar esos riesgos técnicos que lo van a resolver. Eso es muy importante en los proyectos, porque si no están identificados los riesgos, yo no, cuando aparezcan, ¿sí? Eh, eh, ¿Cómo después voy a aplicar los planes de contingencia? No los voy a tener identificados ni a los riesgos y mucho menos los planes de contingencia. ¿Está? ¿Dudas? A ver, le dejo un ratito
esta diapo para que lo lean bien y se saquen las dudas. ¿Qué no entienden de eso? Los antecedentes. ¿Recuerda cuando yo hice el comentario este de que cuando queríamos desarrollar un proyecto con una empresa y ellos habíamos hecho la vigilancia tecnológica y habíamos detectado solamente 3 patentes que sí daban el servicio, pero que no habían implementado la ciencia de datos, digamos? Entonces tuvimos que poner que existía como antecedente esos proyectos, que nosotros no partíamos desde cero y qué tecnologías ellos utilizaban dentro de ese proyecto, ¿sí? Eh, porque cuando ustedes brindan un servicio, eh, ¿se acuerdan que habíamos visto en un ejemplo que también tiene que decir la unidad de medida? Unidad de medida en horas hombre, unidad de medida en si estoy utilizando tecnología satelital, cuántas hectáreas voy a abarcar, si estoy utilizando gestión de datos, cuál va a ser la dimensión de mi base si voy a hacer o no en la nube, qué servidores, o sea, siempre hay una tecnología asociada al proyecto. Entonces yo no puedo decir, me ha pasado un montón cuando ustedes vienen con sus ideas, me refiero a sus compañeros anteriores, profe, mi idea no existe. A ver, para empezar le pedí el título del proyecto. Más o menos le entendía. Y cuando hacía más preguntas, vos googleás y decís, pero ¿por qué decís que no existe si ya existe? ¿Se entiende? Y hay que decirlo, si ya existe, chicos, no hay que decir que no, porque las personas que evalúan los proyectos se toman el trabajo de saber si esa solución ya había sido ofrecida o no. Entonces, si ustedes están diciendo que es algo nuevo, a ver, ¿cómo justifican? ¿Cuáles son los antecedentes? Cuando vayan a hacer sus tesis, tienen que verificar si hay antecedentes o no de lo que ustedes están por generar. Y en el mejor de los casos, después se fijan qué bibliografía existe, qué bibliografía ellos relacionaron a cada una de las etapas del proceso. Profe, una pregunta, ¿y dónde deberíamos buscar estas patentes? No solamente son patentes, ¿no? No es solamente patentes, digamos. Ese va a ser un desafío que ustedes van a tener que van a tener que enfrentar. Ustedes me van a tener que decir cómo o dónde buscaron esa información. Vamos a ver después una clase de patentes, no se preocupen, ¿no? Vamos a ver una clase rápida de vigilancia tecnológica. Está puesto, digamos, en la parte práctica. Bien, vamos a la siguiente diapo. Esto es siempre importante. El estudio de mercado también. Cuando veamos tipo de innovación, ustedes ahí van a saber también cómo van a dimensionar el mercado, ¿sí? El objetivo del proyecto también, el resumen descriptivo del proyecto también y el riesgo técnico. A ver, déjame compartir. Me dan un minuto que buscamos un ejemplo de una convocatoria que presentamos con una empresa de acá de Jujuy. Esto era un modelo para la presentación de programas piloto para la transformación digital en las pymes, ¿sí?
O sea que había que aplicar transformación digital. ¿Cuáles son los elementos de la transformación digital? Ustedes los informáticos. Googleen, chicos, googleen. A mí me van a escuchar mucho de transformación digital e industria 4.0. Sería la incorporación de tecnología digital en todas las áreas de una organización. Pero, ¿qué tipo de tecnología digital? ¿Ya buscaron? ¿Ya encontraron? No los leo. ¿Qué pasó? A ver. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Machine Learning, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, robótica, tecnologías aditivas como la impresión 3D, ¿sí? No solamente es análisis de datos y Big Data, ¿sí? No solamente es eso. Entonces, esto era un proyecto, un programa piloto que en ese momento, si no recuerdo mal, era de $15.000, una cosa así, para la generación del prototipo. Y no era solamente una solución a medida, sino que yo tenía que hacer la identificación de una necesidad para una pyme, pero que yo esa solución no solamente se la puedan vender a una pyme. Y eso está muy bien, ¿por qué? Porque si no, mi proyecto va a ser diseñado a medida y solamente lo va a comprar una pyme, no todas las pymes. ¿Está? Entonces, ¿qué me pedían? La información general del proyecto. ¿Se ve bien o no? Bueno, para que están con los celus, no. Entonces, teníamos que hacer el título del proyecto, ¿sí? Miren, y acá lo dice. El título debe expresarse de forma sintética su contenido, haciendo referencia a los resultados que se esperan lograr. La modalidad puede ser individual, o sea, puede presentar solamente en este caso a la empresa de software o de manera colectiva. Principales sectores en lo que tendrá impacto el proyecto, o sea, describir los sectores que pertenecen a las empresas solicitantes y otros sectores los cuales tendrán el impacto al proyecto. Igual a lo mismo, no tiene sentido de que yo le venda mi solución a una sola empresa y no más. Como ustedes verán, yo también, así como a mí me piden que sea, no que escriba 5 hojas y que no escriba nada, te limitan en los números de caracteres. Y eso está bien porque nos ayudan a sintetizar y nos ayudan justamente a conceptualizar lo que estamos tratando de decir. El resumen descriptivo debe incluir el objetivo general, los objetivos específicos, las principales acciones y otra forma relevante que permita tener una idea del proyecto sin omitir el impacto en las empresas. O sea, que hay que poner el impacto, ¿sí? Y ustedes cuando leen la definición de la fase 1 y 2, habla del impacto. ¿Qué más? De impacto intervinientes, sectores de la región. ¿Qué más nos pedían en esta idea? Los solicitantes, los datos del solicitante. Bueno, la coordinadora, porque en este caso ellos bajaban los fondos y tenía que haber una unidad de administración, que son las VT,
La UNJU es VT, existen otras VTs en toda la provincia y tiene que existir una VT asociada al proyecto. Antecedentes, la participación en el programa y miren lo que nos pedía. Un diagnóstico, este ya era la memoria técnica. Anterior era una descripción del proyecto a nivel general, ¿sí? Y ahora ya me pedían un diagnóstico preliminar que debe incluir información de la empresa, el entramado en el que se encuentra inserta, o sea, todo lo que es el sector productivo. El plan de acción, que era lo que yo les decía, describa las acciones y los resultados previstos en el proyecto y los riesgos y cuáles son las medidas de mitigación, que es el plan de contingencia. Y acá nos pedían los riesgos técnicos, ambientales, vinculados a la ejecución del proyecto, debe incluir la clasificación, la probabilidad de ocurrencias y las medidas de mitigación de la propuesta. El equipo del trabajo, que es lo que yo le digo a ustedes, que es sumamente importante, siempre nos piden, porque si yo estoy proponiendo una solución, después el perfil de las personas que integren el equipo de trabajo tiene que coincidir con el desarrollo tecnológico al que yo quiero llegar. Miren, indicar cómo se conformará el equipo de trabajo técnico, que incluirá el plan de acción. Se deberá incluir los antecedentes principales de responsables de las áreas críticas. Nos piden el currículum. El equipo de trabajo debe estar integrado por personal al propio solicitante como consultores expertos. También nos pedían los consultores. Y abajo la firma. Esta es la parte descriptiva o la memoria técnica, ¿sí? Y ahora, cuando íbamos a la parte del plan de inversión, miren el nivel de detalles que nos pide. Y esta es la etapa 0 de cualquier proyecto, chicos. Nosotros acá presentábamos la IP y si esta IP estaba aprobada, después teníamos que presentar ya la parte del diseño del proyecto. Voy a dejar de compartir un ratito porque siempre cuando está en el Zoom tarda en abrirse. Y ahora vamos a ver la otra parte. Entonces yo, chicos, no les estoy pidiendo algo que ustedes no apliquen, ¿sí? Para mí es muy importante que veamos la parte práctica. Está muy bonita la teoría, pero tenemos que escribirla. Bien. Miren. Cuando hablamos de tecnología, en este caso, por fin fueron coherentes y nos pedían que lo podíamos hacer en ambas monedas, ¿sí? Porque obviamente la inflación es un proyecto, es un riesgo dentro del proyecto. Entonces directamente nos pedían si nosotros queríamos, y miren, acá está la razón social y acá estaban las etapas del proyecto. Nosotros teníamos que ir escribiendo. Los costos, bienes. Este proyecto está genial porque es bien informático, digamos. Acá no nos piden costo de construcción, costo de... No. Acá es equipo tangible e intangible. La infraestructura, hablando siempre del rubro en informática, ¿no? Los recursos humanos, los propios de la empresa y los adicionales si es que yo voy a consultar a un experto, las consultorías de servicios técnicos, materiales de insumo, en el caso de saber qué es lo que voy a utilizar, y otros gastos, ¿sí? Después había una parte en donde nos pedían, estaba muy bueno, en el plan de trabajo. Miren cómo es el plan de trabajo. Van las etapas y las tareas. La descripción de cada una de las tareas, el responsable de las tareas, el entregable verificable del cumplimiento, ¿sí? La fecha de inicio, la fecha de fin, la duración en días y cuál es la prioridad. Una vez que nosotros tenemos eso, nos pedían el plan de hitos en este proyecto. ¿Sí? Entonces, acá hacíamos el plan de inversión. ¿Sí? Acá estaba el plan de trabajo
Y aquí nosotros teníamos que hacer el plan de inversión. Mire, justificar en el siguiente cuadro el destino que se le dará al anticipo vinculado con los montos, con las etapas, las tareas previstas en el plan de trabajo. Y acá tendríamos que hacer la descripción de por qué nosotros pedíamos ese fondo, el monto y en esa tarea, en esa etapa. ¿Está? Entonces, yo, por eso, para hacer la parte de la descripción de la memoria técnica, etapa 1 y 2. Y ya en esta parte de la memoria técnica habla de que nosotros tenemos que tener los primeros costos asociados y de manera general los recursos asociados, la identificación de los riesgos, ¿sí? Y el plan de contingencia. Y esto ustedes lo ven en este formato, ¿sí? Acá veíamos la prioridad, la duración, ¿y en dónde veíamos el riesgo? Ah, el riesgo lo veíamos directamente acá, en la memoria técnica, ¿no? Riesgos y medidas de mitigación. Esos dos formularios es para la etapa 1 y 2. ¿Dudas? Profe, ¿y cómo nosotros podemos determinar los costos? ¿Tenemos que hacer un aproximado o eso también, digamos, queda para que busquemos nosotros por nuestra cuenta? ¿O cómo haríamos? Por lo general, en recursos humanos, ustedes lo pueden buscar en, ¿cómo se llama la página de la Cámara Argentina de Software? En la CESI. Y si lo quieren hacer más regional, lo tienen bien descrito y detallado en la página del Colegio de Ingenieros de Salta. Ellos lo tienen bien desarrollado. Jujuy no lo tiene muy bien desarrollado aún, hasta el año pasado, ¿no? No sé cómo será ahora. Eso es con respecto a software, digo, a horas hombre. Y lo otro ya tiene que ver con la cotización del mercado. Y siempre va a depender de la empresa, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar ahí un promedio para aplicarlo al proyecto. Bueno, pero yo todavía la parte de números no le pido solamente, como ustedes habrán visto. A ver. No quiero abrumarlos, digamos, pero acá en el trabajo práctico número 1 todavía estamos en lo descriptivo, porque después vamos a seleccionar esa idea y esa idea sí después va a llegar al nivel de detalle que hemos visto en las otras partes. ¿Está? Sí, profe. Bien. Yo tengo muchos proyectos de ejemplos social, con empresas, grandes empresas, al igual que este que no era de muchos proyectos. Pero me ha pasado que cuando se los he presentado, después todos querían hacer del mismo. Una vez me acuerdo que presenté uno de turismo y todos querían hacer de turismo. Presenté uno de, no me acuerdo, y todos querían hacer lo mismo. O sea, medio como que hay un sesgo ahí cuando uno le presenta un proyecto. Entonces, ahora sí se los presento, pero les doy más los formularios, ¿sí? Para que ustedes vean que por lo general los elementos son los mismos, están distribuidos de manera diferente, pero toda la teoría la vamos a ver en la clase. Por eso yo cuando encontré la metodología de formulación de proyectos orientados para objetivos, dije, esto es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Ok? O sea, desarrollamos el proyecto en función de la problemática. A eso voy. Bueno, chicos, ¿dudas, consultas, preguntas? Profe, ¿el TP tiene una fecha para que lo desarrollemos? Sí, una semana. Esta semana no, la siguiente, el próximo lunes.
Bien, Tienen una semana para hacerlo, sí. No le doy más tiempo porque después no llegamos con la planificación, ¿sí? Bueno, vamos a dejar de grabar, pausar. Recording stopped.